Atención a todos los beneficiarios del SNAP EBT en todos los Estados Unidos. El mes de febrero está llegando a su fin, lo cual significa que los últimos pagos de este mes están por llegar a ciertos estados que aún siguen enviándolos. Pues en este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a recordarte la importancia de estar al tanto en los plazos de pago de SNAP EBT y cómo estos pagos pueden afectar tus necesidades alimenticias y financieras. Y es esencial que estén preparados y conscientes de estos últimos pagos del mes. Asegúrese de marcar sus calendarios y utilizar sus beneficios de una manera sabia e irresponsable. No se olviden de darle me gusta al video y suscribirse a nuestro canal. Activen las notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre este tema y otros asuntos muy importantes que seguramente te pueden afectar. Una de las características del calendario de pagos de cupones de alimentos en SNAP es que se diferencia de otros programas sociales o alimenticios que hay en Estados Unidos. Los beneficiarios de este beneficio de Estados Unidos llegan en días diferentes según el estado en el cual viven. En otras palabras, por ejemplo, un estadounidense que vive en Wyoming puede recibir su pago de cupones de alimentos antes o después que uno que vive en California, dado que cada estado organiza estos pagos de una forma independiente. Cada uno de ellos paga en días diferentes. Y esto no es en sí una ventaja o una desventaja, ya que cada uno es totalmente diferente. La ventaja es saber cuál es el calendario de pagos y de este modo poder organizar nuestra economía en función del mismo. Si a eso le sumamos el hecho de que conocemos los días en los cuales nos llegan nuestros pagos, pues simplemente tendremos que organizarnos. Actualmente solo unos pocos estados han estado enviando los pagos de SNAP de manera normal, sin retrasos, porque últimamente muchos estados están sufriendo con esto, los retrasos tanto de validación como de pagos de SNAP EBT. Por lo tanto, si estamos esperando recibir uno de estos pagos y nuestro estado ya envió todos los cheques, es posible que tengamos que reclamar el beneficio. Eso sí, se podría dar el caso de que el dinero ya esté disponible en nuestra tarjeta EBT y no lo sepamos. Para tener una idea más clara, vamos a ver qué estados aún están enviando pagos en lo que vamos de febrero hasta finalizar. El primer estado que traemos es Alabama, el cual envía los beneficios desde un día 4 hasta un día 23 de febrero. Luego tenemos a Delaware, el cual envía los beneficios desde el 2 hasta el 23 de febrero. Luego tenemos a Florida, el cual envía los beneficios desde el 1 hasta el 28 de febrero. Georgia, desde el 5 hasta el 23 de febrero. Indiana, desde el 5 hasta el 23 de febrero. Kentucky, del 1 al 19 de febrero. Luisiana, del 1 al 23 de febrero. Maryland, del 4 al 23 de febrero. Michigan, del 3 al 21 de febrero. Mississippi, del 4 al 21 de febrero. Missouri, del 1 al 22 de febrero. Nuevo México, del 1 al 20 de febrero. Carolina del Norte, del 3 al 21 de febrero. Ohio, del 2 al 20 de febrero. Puerto Rico, desde el 4 hasta el 22 de febrero. Tennessee, del 1 al 20 de febrero. Texas, del 1 al 28 de febrero. Washington, del 1 al 20 de febrero. Prácticamente, si tu estado no está en esta lista que acabamos de mencionar,
es porque ya no se van a estar repartiendo más beneficios en lo que queda del mes de febrero. Ahora bien, el estado de solicitud de SNAP, uno de los problemas que más están sucediendo en estos últimos meses en varios estados. ¿Cómo podemos verificar el estado de nuestra solicitud de cupones para alimentos? Una vez que han sido aprobados los beneficios de SNAP, los destinatarios reciben por correo su tarjeta de transferencia electrónica de beneficios, también conocido como la EBT, y la cual va a estar cargada con nuestros beneficios mensuales. El programa de beneficios EBT mensual determina el día en el cual los beneficios son cargados en esta tarjeta cada mes. Además de esto, los beneficiarios también pueden acceder a asistencia laboral y de capacitación laboral a través del programa Skill Up y sin costo alguno. La elegibilidad para los beneficios de SNAP es algo que se extiende siempre que el destinatario cumpla con los requisitos, lo cual requiere una certificación intermedia y una recertificación cada año para verificar la elegibilidad continua. Recuerden que no devolver la información requerida antes de la fecha límite puede resultar en la pérdida de nuestros beneficios. La certificación intermedia ocurre a mitad del periodo de beneficios, lo que solicita a los beneficiarios que completen y devuelvan un formulario que es enviado por correo a la División de Apoyo Familiar antes de la fecha límite. Cumplir con este formulario es obligatorio, incluso en ausencia de cambios. Los beneficios reciben un paquete de recertificación hacia el final de su periodo de beneficios, el cual, del mismo modo, debe completarse y enviarse a la División de Apoyo Familiar. Y luego de esto, tenemos una entrevista para continuar recibiendo nuestros beneficios. Garantizar la información de contacto actualizada es algo esencial para recibir la correspondencia importante de la División de Apoyo Familiar. Del mismo modo, no responder a este correo podría provocar en la pérdida de nuestros beneficios. Los participantes de SNAP, sujetos a requisitos laborales, deben proporcionar una prueba de haber completado al menos 80 horas de empleo o actividades de capacitación mensualmente. Recuerden que también existen exenciones disponibles en ciertas y diversas circunstancias. Las compras prohibidas de SNAP. Entre esto incluyen alcohol, tabaco, alimentos que son preparados calientes, vitaminas, medicamentos, suplementos y artículos no alimentarios, como del mismo modo pueden ser productos de papel y alimentos para mascotas. ¿Cómo podemos verificar el estado de nuestra solicitud de cupones para alimentos de SNAP? Los estados intentan procesar y emitir beneficios dentro de los 30 días posteriores a la recepción de nuestra solicitud. Aunque para esto varios factores pueden afectar el tiempo de procesamiento. Los solicitantes también pueden verificar su estado comunicándose con su oficina local de SNAP, la más cercana al estado en el cual ustedes vivan, cuya información de la oficina estatal estará disponible también en el sitio web del Departamento de Agricultura. Tras la aprobación de SNAP, los destinatarios van a recibir su tarjeta EBT dentro de los 5 a 7 días hábiles, los cuales, como ya explicamos, va a funcionar como una tarjeta de débito con un PIN designado.